La vida de Aileen Wuornos estuvo llena de desgracias de principio a fin, incluso desde antes de su nacimiento. Diane Wuornos, su madre, era una niña de solo 14 años cuando se escapó de su casa con su novio, Leo Pittman, un hombre de 20 años con tendencias violentas y pedófilas. Solo un año después, el 14 de marzo de 1955, nació Kate Wuornos, el hermano mayor de Aileen, quien se convertiría en una parte muy importante de su vida. Y un año más tarde, el 29 de febrero de 1956, nacería Aileen Carol Wuornos, nuestra protagonista. Las actitudes criminales anteriormente mencionadas de Leo Pittman provocaron que pasara algunas temporadas en la cárcel e incluso en centros psiquiátricos. En una de las tantas ocasiones en las que Leo quedó tras las rejas, Diane pidió el divorcio y se fue con sus hijos para más tarde, en 1960, abandonarlos, dejándolos a cargo de sus abuelos, Laurie y Britta Wuornos. Ellos adoptaron legalmente a Kate y Aileen, en lo que se convertiría en la primera de muchas más desgracias en la vida de nuestra protagonista. No pasó mucho tiempo para que los hermanos empezaran a recibir malos tratos de parte de sus abuelos, especialmente de Laurie, quien, además de violento, también era un pervertido pederasta, pues comenzó a abusar de una aún muy joven Aileen, sembrando en ella la semilla del odio que la llevaría a convertirse en la asesina fría que conocemos. Estos abusos propiciaron una promiscuidad muy evidente, pues desde los 10 años comenzó a intercambiar favores sexuales por cualquier cosa de su interés. Lo más perturbador de este comportamiento fue que a esa misma edad comenzó a tener relaciones sexuales de manera recurrente con Kate, su hermano. En el ámbito escolar, era una muy mala estudiante, problemática y sin intereses de destacar. En el social, era un poco más de lo mismo. No tenía amigos, quienes se acercaban a ella era por intereses sexuales y nada más, pues tenía un temperamento explosivo e intratable. A la menor provocación salía a su lado más violento, y esta misma actitud ocasionó que no tuviera amigas, ya que le tenían miedo. A pesar de esto, en más de una ocasión intentó encajar, pero cada uno de sus intentos fracasó. A los 12 años se enteró de que era adoptada, que su verdadera madre la abandonó y que su padre estaba en la cárcel por haber violado a una niña de tan solo 7 años y que posteriormente se suicidó en la prisión. Todo esto es solo el comienzo de su vida, la que estuvo llena de desgracias desde muy temprana edad. Solo era cuestión de tiempo para que a causa de su precoz comportamiento, un embarazo llegara. Esto sucedió cuando Aileen solo tenía 14 años. Según sus propias palabras, había sido producto de una violación perpetuada por un vecino, pero debido a la reputación que ella misma se había labrado, nadie le creyó. Fue enviada a una casa para madres solteras, donde dio a luz, pero debido a todas las circunstancias, se dio inmediatamente en adopción al bebé. Regresó a la casa de sus abuelos, y todo se puso peor aún. Solía escaparse muy recurrentemente de casa, hasta que Britta falleció. Este hecho fue el pretexto perfecto para que Laurie echara a la calle a los dos hermanos. Kate pudo refugiarse en la casa de algunos amigos, pero por su parte, Aileen no tuvo la misma suerte. Ella tuvo que vivir en la calle, sufriendo fríos extremos y valiéndose por ella misma. Fue entonces cuando comenzó a prostituirse a tiempo completo. Dejó los estudios y comenzó con la vida que la llevaría a ser conocida mundialmente, pero muy en el fondo, lo que realmente quería era ser amada y respetada, como se lo merece cualquier ser humano. Antes de abordar su vida adulta, si te está gustando este video, suscríbete para no perderte ninguno de mis siguientes videos. Sin más, continuemos, querido espectador. Tras dedicarse por años a la prostitución, su odio hacia los hombres iba en aumento. Su vida iba de mal en peor y decidió irse lejos. Se terminó mudando a Florida, más específicamente a Daytona Beach, a principios de 1976, donde conoció al dueño de un club náutico llamado Lewis Gratz Fell, quien era un jubilado de 70 años. Poco tiempo después se casaron, en lo que parecía ser el inicio de una nueva vida para Aileen,
pero en ese entonces la vida ya se había encargado de acabar con la poca cordura que aún podría quedar en ella. Solo unos meses después, Lewis pidió el divorcio y una orden de alejamiento contra Eileen, pues poco tiempo después de haberse casado, ella siempre estaba fuera de casa y llegaba altamente alcoholizada, lo que ocasionó agresiones hacia Lewis. La siguiente desgracia llegaría a su vida en julio de ese mismo año, cuando su hermano, Kate, perdió la vida a causa de un cáncer de garganta. Si bien ellos estaban distanciados desde hace algunos años, siempre tuvo cariño hacia él, a pesar de su extraña relación. Sabía que él era la única persona con la que podía contar. Eileen quedó destrozada y hundida en la depresión, ya que no tenía a nadie. Trató de suicidarse disparándose en el abdomen, pero no lo logró. Durante varios años, continuó con su misma rutina, prostituyéndose y metiéndose en problemas con la policía de manera recurrente, hasta que en el año 1981 cometió un asalto a mano armada en una tienda, lo que la llevó a pasar 3 años en la cárcel. Fue liberada en 1983 y volvió a la misma vida. Aunque su odio hacia los hombres había crecido de manera desmesurada, continuaba dedicándose a prostituirse, ya que no tenía otra manera de subsistir. A la edad de 28 años, en sus propias palabras, decidió volverse lesbiana y en poco tiempo conoció a Tyria Moore, una chica de 24 años con quien inmediatamente comenzó una relación. Más allá de que esto hiciera cambiar a Eileen, fue todo lo contrario, pues ahora sentía la presión de tener una economía estable para poder mantener de manera sana su relación con Tyria, pero se negaba a buscar un trabajo normal y dejar la prostitución de lado. Su vida continuó casi con la misma rutina, a excepción de que ahora se encontraba acompañada. Pero el estrés que conllevaban los problemas económicos comenzó a ser cada vez más grande e insoportable. Pero el 30 de noviembre de 1989, esa preocupación pasó a segundo plano. Mientras seguía su rutina de prostitución, fue recogida por un hombre de 51 años llamado Richard Mallory, quien era un exconvicto acusado de violación. Las cosas se salieron de control y Richard terminó abusando de Eileen, pero él no contaba con el hecho de que ella siempre cargaba con una pistola calibre 22 dentro de su bolso. Ella aprovechó un descuido y tomó el arma para posteriormente dispararle 4 veces en el pecho. Tomó el cuerpo, lo envolvió en una vieja alfombra que encontró en el bosque para posteriormente dejar su cuerpo en un vertedero. Robó el dinero y el auto y regresó al motel en el que vivía con Tyria. Esto fue solo el inicio de una espiral de violencia que atraería la atención nacional. Aunque este primer crimen podría llegar a considerarse defensa propia, si consideramos los antecedentes de Richard y la declaración posterior de Eileen, en la que indicaba que estaba siendo torturada. Ella no acudió a la policía, y el acto de robar las pertenencias agravaron el asunto más de lo debido. Después de regresar al motel, le contó a Tyria lo sucedido y le pidió ayuda para limpiar el auto. Aunque al principio Tyria creyó que todo era mentira, confirmó lo contrario al ver la escena del crimen. Ya que no hubo muchas evidencias, el caso quedó archivado muy rápido. Debido a las circunstancias económicas, Eileen estaba muy preocupada y temía que Tyria la abandonara. Así que el 1 de junio de 1990, solo 6 meses después de su primer asesinato, decidió salir en busca de su siguiente víctima. Usó el mismo modus operandi y en esta ocasión acabó con la vida de David Spears, un hombre de 43 años. 5 días más tarde, acabaría con la vida de su tercera víctima, Charles Cascadón, de 40 años de edad. Algunas semanas más tarde, Eileen y Tyria sufrirían un accidente de tráfico en el auto robado de la cuarta víctima, Peter Sims, un hombre de 65 años que había sido reportado como desaparecido algunas semanas antes. A pesar de estar heridas, Eileen y Tyria huyeron del lugar por obvias razones, pero las autoridades lograron realizar retratos hablados de la pareja. Este fue el límite de Tyria, pues después de este incidente no dudó en alejarse. Eileen quedó destrozada y hundida en la depresión, pero esto no la detuvo. El 4 de agosto volvió a asesinar. En esta ocasión fue Troy Bores, un hombre de 50 años. Después de este asesinato, las autoridades por fin pudieron conectar las casi inexistentes evidencias y se dieron cuenta que estaban tratando con un asesino serial. La siguiente víctima fue Dick Humphries,
un hombre de 56 años. Fue asesinado el 12 de septiembre y el 19 de septiembre terminaría su ola de crímenes con su séptima y última víctima, Walter Antonio, de 60 años. Finalmente, en 1991, fue arrestada por los asesinatos. Fue encontrada culpable solo de 6, ya que el cuerpo de Peter Sims nunca fue encontrado. Durante los 10 años en la cárcel antes de su ejecución, hubo una cantidad de eventos interesantes. Pustairia la traicionó, la hizo confesar cada uno de los asesinatos a cambio de inmunidad. Cuando ésta pasó a declarar, Aileen rompió en llanto, ya que a pesar de todos sus problemas, ella realmente la quería y no hubiera tenido empacho en confesar para dejar libre de culpas a Tyria. Muy a pesar de esto, Aileen se contradijo en diversas ocasiones, ya que a veces decía que los crímenes fueron en defensa propia y en otras ocasiones que eran asesinatos premeditados. También durante su estancia en la cárcel y todo lo mediático que se formó gracias a su historia, hubo una mujer llamada Arlene Pratt que se interesó mucho en Aileen y dijo haber tenido un sueño en el que Dios le dijo que debía ayudarla, pero en realidad su interés era para beneficio propio, ya que vio en ella una gran oportunidad para ganar dinero. Le pedía que le hiciera dibujos, los cuales, diversas fuentes, planeaba vender a un coleccionista de pertenencias de asesinos seriales. Otra persona que trató de aprovecharse de ella fue su abogado, Steve Glazer, quien intentó vender su historia y posteriormente fue juzgado y acusado por esa misma razón. Finalmente fue ejecutada por inyección letal el 9 de octubre de 2002. Su caso sigue generando debate hoy. ¿Fue una asesina despiadada o una víctima de una vida de abusos que la llevaron al límite? ¿Se merece algún tipo de compasión después de sus asesinatos? Mientras lo meditas, ve al siguiente video que te dejará impactado.